Manuel Camilo González Vides nos acompaña en esta parte de Noticias Globovisión Internacionales desde Colombia y es consultor político. Abordamos de inmediato lo que está sucediendo en Medio Oriente, las diferentes escaladas que se han estado viendo durante las últimas semanas y la posición de la comunidad internacional. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Trina, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia. Manuel, hemos visto como hace unos minutos inició esta cumbre de líderes de la Unión Europea y también de países del Grupo del Golfo. Por un lado tenemos, por ejemplo, la Unión Europea pidiendo un alto al fuego, pero por otro lado tenemos a estos países del Golfo y podríamos destacar quizás a Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, que establecieron lazos formales con Israel en 2020. ¿Cuál es la posición ahora de todos estos países que se reúnen hoy y que además piden este alto al fuego? Pero por otro lado tenemos al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciendo que no es posible un alto al fuego porque eso daría la oportunidad a estos grupos, hablamos de Hamas y Hezbollah, de reagruparse. Bueno, en ese sentido considero que la posición de Netanyahu está en un dilema, ¿no? Y efectivamente los ataques de Israel hacia el Líbano pretenden crear una suerte de posición mucho más fuerte de Israel, o si efectivamente detenerse y tratar de negociar un alto al fuego como lo exige tanto los países del Golfo como la Unión Europea, pues obviamente lo que estaría buscando es tratar de resguardar esos lazos y esas normalizaciones de relaciones entre Israel y otros países árabes. Creo yo que está de alguna forma, y eso es algo que se esperaba ante la, digamos, pastiva actitud que tiene Estados Unidos de crear ciertas líneas rojas para la actuación de Israel en la región. Y es que ciertamente creo yo que uno de los dos más afectados actores en términos de este conflicto es, por un lado, la Unión Europea por el tema migratorio y en segunda medida, digamos, los estados del Golfo y particularmente todos los países de Medio Oriente, porque efectivamente esta escalada en el Líbano se considera ya efectivamente una suerte de, digamos, de conflicto que podría estar desbordando sus fronteras, tanto en temas migratorios como lo que sucede con Jordania y Egipto, como también en términos de inseguridad, que es lo que se puede presentar, por ejemplo, en asuntos como Yemen o incluso el Líbano, con otros países como Siria, incluso países como Irak. Entonces, creo yo que es el esfuerzo, una de estas cartas que se están dando en términos de colocar líneas rojas que efectivamente Estados Unidos no ha podido o ha sido incapaz de colocar a Israel en el Medio Oriente. Sí, Manuel, y además otra de las cartas que están allí sobre la mesa es la posible respuesta de Israel contra Irán. Luego de lo que sucedía hace algunas semanas, ya Irán dice que si es atacado van a responder aún más fuerte. Entonces, a la vista no parece que se vaya a lograr algunos acuerdos, algunas negociaciones a pesar de los esfuerzos de otras partes, incluso de la región, como otros líderes o países influyentes. Sí, así es. Creo yo que en términos de la retórica de Irán, el hecho de responder más fuerte seguramente es el hecho de responder no solo con los proxies, es decir, con la idea de seguir suministrando armas, logística, capacitación, incluso impunidad digamos, a las formaciones de Hezbollah en el Líbano, sino que incluso también esto implicaría seguir atacando con misiles de manera masiva. Creo yo que digamos, a pesar de que efectivamente la escalada es evidente, es fuerte, no se ve, digamos, a un corto plazo, por lo menos, la idea de un enfrentamiento directo entre Israel e Irán en términos terrestres. Creo yo que también la cuestión relacionada a la distancia geográfica, pero también un poco a la idea de la escalada y a estos riesgos que puede generar en términos no solo de lo que pueda pasar con el programa nuclear iraní, sino que se sumen otras potencias como por ejemplo China o Rusia, pues obviamente también detiene mucho la idea de que efectivamente estos ataques más masivos, como lo considera Irán, pues de alguna forma se conviertan en un ataque directo, ya sea, digamos, invadiendo el territorio israelí o de otra forma. Creo yo que también Israel está jugando un poco esa lógica y es que sabe que tiene dos frentes abiertos. Tiene el frente de Gaza, que todavía no ha podido neutralizar no solamente a Hamas, sino también a la yihad islámica palestina, sino que también tiene el frente abierto con el Líbano, en Hezbollah, y obviamente con el frente abierto mucho más remoto y tal vez el menos importante para Israel, que es el frente de Yemen, que es el que está hacia el sur de sus fronteras. Yo creo yo que también es una consideración más estratégica de Israel seguir atacando
una fuente de poder muy importante como lo es Hezbollah para tratar de desestabilizar al resto de aliados de Irán y por consiguiente conseguir ese objetivo que en últimas es tratar de debilitar la posición de Teherán en la región. También tenemos lo que sucedió esta semana, Manuel, con respecto a los cascos azules de la ONU, donde algunos de ellos fueron heridos y bueno, todo una crisis no diplomática, podríamos decir, sino porque hablamos, por supuesto, de organizaciones internacionales. Hemos visto, por supuesto, diferentes conflictos, narrativas y todo esto en medio de ciertas posiciones, pero esto es diferente porque no es un país y otro donde se lanzan señalamientos y donde hay heridos, hay muertos, sino que está sucediendo con los cascos azules de la ONU. ¿Cómo funciona todo esto a nivel de cumplimientos con respecto a este organismo internacional, por supuesto reconocido ampliamente, y además que nos deja esto de aprendizaje para otros? No lo queremos, por supuesto, pero otros conflictos, por supuesto, nos referimos a Rusia y Ucrania, por ejemplo, que ya vemos cómo violan, por ejemplo, territorios de la ONU. ¿Hasta qué punto funciona esto y además la posición de Israel también? Bueno, es un tema muy interesante porque particularmente para el caso del Líbano, la UNIFIL, que es obviamente digamos, esta misión de paz que se estableció desde el año 85, tras el término de la guerra civil libanesa, es que básicamente esta fuerza está concentrada en una zona, una franja de tierra entre las posiciones más adelantadas que tiene Hezbollah y obviamente la frontera de Israel. Es una suerte de zona desmilitarizada en la cual lo que se busca es que no exista conflicto y pues obviamente digamos que la implicación también está en proteger obviamente a los civiles. ¿Qué es lo que sucede? Y es un poco la lectura que tiene Israel. Es que efectivamente el hecho de que la misión está allí no te garantiza que efectivamente Hezbollah siga atacando tu frontera. Entonces lo que se explica un poco es que Israel está atacando a Hezbollah independientemente de que esté la fuerza de Naciones Unidas allí, porque sabe que efectivamente de alguna forma Hezbollah se ampara en esa actitud un poco pasiva que tiene la misión debido a que tiene un mandato. De hecho, la misión no puede atacar, simplemente está defendiendo una suerte, digamos, una zona que está obviamente cumplimentada por un mandato. Entonces yo creo que Israel básicamente está aprovechando, uno, que es pasiva la misión, es una misión que solamente trata de proteger y establecer una zona militarizada, pero también se justifica sobre que efectivamente la presencia de la misión no está generando los resultados para Israel en términos de seguridad, y es que efectivamente no han cesado los ataques por parte de Hezbollah. Y segundo, es que hay que decir que también hay un actor que es invisible, pero que también puede ser muy importante en estos, digamos, en este escenario, y es el ejército libanés. Muy poco se habla de él, pero efectivamente es un actor que es el actor más débil incluso de la confrontación, porque es un actor que está faccionalizado, es decir, hay muchas facciones en el Líbano, una de ellas es Hezbollah, y obviamente el ejército libanés a veces termina siendo parte dentro de digamos, dentro de este conflicto, y lo que hace es que permite mucho más la influencia de Hezbollah en el Líbano, lo cual genera mucha más inseguridad para Israel. Entonces creo yo que la cuestión ya está un poco, digamos en la lucha, en la pelea, desde el principio, porque Naciones Unidas siempre ha sido muy crítica con Israel, pero este hecho ya como que escala un poco más hablando de escalamiento, escala un poquito más el tono diplomático frente a Naciones Unidas desde Tel Aviv, ¿no? Bueno, es un hecho que es un escenario muy complicado, Manuel, y bueno, además siendo un conflicto de tan larga data. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Trina, por la invitación. No solo para... Manuel Camilo González Vides nos acompañó desde Colombia. Revisamos lo que está sucediendo en Medio Oriente, hacemos una nueva pausa y revisamos de inmediato parte de lo que sucede también en Latinoamérica.